corto video vamos a explicar la primera parte de formato condicional. Entonces vamos a ir a la hoja de Excel en la cual vamos a explicar. Recuerden que en la plataforma está montado la presentación de qué es formato condicional, para qué sirve, cómo se trabaja en PowerPoint, ¿cierto? Y acá vamos a hablar sobre tres aspectos muy importantes en esta primera parte. Voy a agrandar acá la página para mostrar algo antes de empezar. Entonces vamos a hablar de tres aspectos muy importantes que son la I, la O y el sí, que son las tres condiciones. Vamos a trabajar en esta primera parte. Entonces, I es una condición o una fórmula, Cuando yo empiezo la fórmula con I, me va a aparecer una fórmula que me dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero y si todos los y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. ¿Qué quiere decir eso? Si ahí me dicen haga tal cosa y tal otra, deben de hacerse las dos. Si alguna de las dos no se realiza, entonces nos va a devolver falso. O sea, nos va a decir que el argumento es falso. Pero si las dos se cumplen, nos va a decir que el argumento es verdadero. Esa sería la fórmula. Entonces empieza así, igual chi igual i, abre paréntesis y empezamos con el valor lógico 1, 2, 3, dependiendo de los valores. Con el argumento o, la misma cosa, es chi igual o, y esta fórmula nos dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero, o falso, devuelve falso, si todos los argumentos son falsos. Entonces, cuando yo utilizo el condicional o, quiere decir que puedo tener varias opciones. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, haga tal cosa o tal otra, con que haga una de las dos, cumple. Si hace todas dos, cumple también, pero si no hace ninguna de las dos, sería falso. Entonces recuerde que la fórmula nos va a arrojar verdadero o falso. Entonces repito, en I se debe cumplir todos los argumentos. En O, con cualquiera que se cumpla, nos va a dar verdadero. Y en sí, nos va a decir lo siguiente. Entonces, igual sí nos dicen, comprueba si cumple una condición y devuelve el valor si se evalúa con verdadero y otro valor si se evalúa con falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo utilizo el condicional sí, entonces él me va a pedir una prueba lógica. La prueba lógica sería con I o con no. Esa sería la prueba lógica. Entonces, si cumple el argumento de I, que ponga verdadero. Si no, que ponga falso. O si cumple el argumento de O, que ponga verdadero, o si no, que ponga falso. En pocas palabras, eso es lo que explican estos tres argumentos. Vamos a empezar a trabajar. Entonces, voy a borrar acá los tres aspectos y vamos a trabajar en el taller. Como vieron el taller, dice por acá, voy a volver a disminuir acá, nos dice punto 1, bonificación en signo de interrogación, o sea, quiere decir, ¿tiene derecho o no tiene derecho a bonificación? ¿Tiene derecho o no tiene derecho a fondo? O sea, ¿es falso o es verdadero? Auxilio de transporte, ¿es falso o es verdadero? Y le damos el primero que dice, para empleados con salario menor a 2 salarios mínimos legales vigentes y con menos de 10 horas extras, y miren que aquí se está utilizando la palabra y, o sea que este primer punto se va a hacer con la función y con menos de 10 horas extras colocar verdadero, de lo contrario, falso, o sea que él nos va a arrojar, si cumple con los dos parámetros, nos va a arrojar verdadero, si cumple con uno solo, nos va a arrojar falso, y si no cumple con ninguno, nos va a arrojar falso. ¿Listo? Recuerden que el parámetro, la función i debe cumplir todas las condiciones que yo le ponga. Entonces eso se empieza en esta bonificación. Entonces, si igual y elijo la fórmula, recuerden que al elegirla, ella con doble clic ya me va a abrir el paréntesis y nos dice valor lógico 1. Entonces, aquí es donde debo yo ponerle lógica y comprender lo que es la función. Entonces, el ejercicio nos dice, para empleados con salarios menores a 2. Cuando yo digo empleado con salario, cuando hablo de salario es el salario básico, o sea, este salario básico del empleado. Y cuando digo
menor a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea, SMMLV 877, es con el mínimo legal vigente. En este caso, se utilizan los dos. Primero, para poder hacer la comparación. Si esta persona gana un tanto de dinero como básico, referente al salario, como básico, referente al salario mínimo, pues va a tener bonificación o no va a tener bonificación. Entonces, volvamos al ejercicio. Para empleados con salario menor a 2 salarios mínimos. Entonces recuerden que aquí van unos conectores matemáticos. Entonces sería menos. Recuerden que colocar menos está en el teclado, el signo menos, signo menos, signo mayor, el signo igual, mayor igual, menor igual. Cualquiera que me pidan. En este caso me están pidiendo con salario menor a 2 salarios mínimos, o sea, a lo que equivale 2 veces 877, o sea, 2 por salario mínimo. Ahí sí elijo el salario mínimo legal vigente. Recuerden que como este salario mínimo legal vigente está solo, debajo de él no hay más salarios mínimos legales vigentes, ese lo debo de asegurar con F4, ¿cierto? Que quede con el signo pesos antes de la columna y antes de la fila, como se ve acá. Como se ve acá. Listo. Ya ahí cumplí con lo primero, para empleados con salarios menor a 2 salarios mínimos y, entonces, punto y coma, y con menos de 10 horas extras. Entonces, o sea que las horas extras, la suma de las horas extras de 15 más E15 sea menor a 10, que es lo que me están pidiendo, con menos de 10 horas extras. Colocar verdadero, de lo contrario falso. Entonces, según este criterio, él tiene que tener menos de 2 salarios mínimos, pues gana 496 en este caso, o sea que sí tiene menos de 2 salarios mínimos. Y tiene menos de 10 horas extras, no, tiene 10 horas extras. Como no me dijeron menor, no me dijeron menor igual, no cumple. Cumple con el primero, pero no cumple con el segundo. No tiene menos de 10 horas extras, tiene 10. O sea que este punto nos va a dar falso. Cuando le doy enter, él nos va a mostrar entonces que dio falso. ¿Por qué? Porque no cumplió con esta parte. Recuerden que cuando utilizo la I debe cumplir con los dos criterios que me pongan, las dos condiciones. Primero, menos de 2 salarios, sí. Menos de 10 horas, no. Entonces, con solo uno que no cumpla, va a dar falso. Entonces ya ustedes saben hacer la referencia hacia abajo y ya él me va a mostrar los que cumplen. Miren, por ejemplo, acá, menos de 2 salarios mínimos, sí. Menos de 10 horas extras en la suma, 4 y 5, 9, cumple, o sea que es verdadero. Lo mismo este, menos de 2 salarios mínimos, menos de 10 horas. Acá menos de 2 salarios, creo que sí lo cumple y no lo cumple porque se pasa. 800, no, 1.987 es más de 2 salarios. Ahí no lo cumple, acá tampoco, y así sucesivamente. Espero que haya quedado claro ese primer punto. Vamos al segundo punto. El segundo punto es lo mismo. Chi igual y. De hecho, yo les coloqué acá al final del ejercicio con qué función se hacía. Chi igual y. Entonces, y. Valor lógico. Para empleados con salario mayor a 3 salarios mínimos, o sea que es lo mismo, solo que van a cambiar algunos criterios. Entonces, salario ya no es menor sino mayor, ya no es 2, sino 3 por salario mínimo legal vigente. Lo aseguro porque ya saben que estará asegurado para que no me cause problema cuando hagan la referencia relativa o absoluta, punto y coma, y con más de 10 horas extras, o sea que la suma de estos dos sea mayor, ya no menor, sino mayor a 10. O sea que la fórmula del planteamiento era lo mismo que el otro, solo que ya no era menor, sino mayor en ambos, y ya no era 2, sino 3. Y entonces esto, si cumple, nos va a dar verdadero, y si no cumple, nos va a dar falso. Pues nos va a dar falso, ¿por qué? Porque se le está diciendo que se le va a dar fondo, pero al que gane más de 3 salarios mínimos, y aquí pues muy poquitos van a cumplir. Hago la referencia y claro, por acá hay uno que cumple, pues si gana 7 millones, o sea que gana más de 3 salarios y nos dice que sea mayor a que sea mayor a 10, a 10. Espérenme, yo miro acá, rectifico una cosita, que la suma de estos dos sea mayor a 10. Muy bien.
Listo, entonces hay unos que nos van a cumplir, ¿cierto? Nos van a dar verdadero, pues 6 y 5, 11, y gana 4 millones de pesos, y así sucesivamente. Voy a verificar esta porque no nos está mostrando. Ah, bueno, nos quedó dispareja, mira. Por eso es que esta no nos estaba dando como era. Entonces vamos a corregirla. ¿Qué pasó acá? Que yo puse no la suma de la línea, de la fila, sino que me corrí sin querer. Voy a hacer referencia nuevamente y ahora sí. Entonces miren, más de 3 salarios y más de 10 horas. Más de 3 salarios y más de 10 horas. Listo. Así es que verifica uno, porque puede que uno se equivoque en alguna cosita planteándolo y aparentemente se veía bien, pero al verificar los que dieron verdadero, que cumplieran los dos criterios, nos dimos cuenta que no. Ahorita vamos a mirar si tiene derecho a auxilio de transporte. En el auxilio de transporte nos dice, para empleados con 2 salarios mínimos. Entonces, otra vez, vuelvo ya acá, como es, leamos el ejercicio. Para empleados con 2 o menos salarios mínimos, ya utilizamos la palabra o, ya no utilizamos y, sino o. Entonces, o sea que es con chi igual o. Elijo y me está diciendo, para empleados con con 2 o menos salarios mínimos, con 2, o sea, igual a 2, y con menos salario, o sea, que es menor igual, menor igual a 2 salarios mínimos. Entonces, 2 por salario mínimo, recuerden que aseguran a salario mínimo. Dice, para empleados con 2 o menos salario mínimo legalmente, colocar verdadero, y lo contrario falso. O sea que ahí ya no hay que colocar nada más. Cierro paréntesis y me va a dar verdadero. ¿Por qué me dio verdadero? Porque aquí puede cumplir cualquiera de los dos, o sea, con uno que cumpla va a dar verdadero, no necesariamente tiene que cumplir los dos, porque recuerden que la O por eso está dando la opción. Entonces dice, vamos a ver el primero, dice, para empleados con salario, para empleados con 2, o sea, igual a 2 o menor a 2, va a tener, entonces aquí, ¿el salario es menor a 2 salarios? Sí, ya cumplió con ese, y no nos está pidiendo horas extras, solamente está haciendo la comparación con el salario, o sea, que los que tengan menos de 2 salarios o igual a 2 menos, va, pues este está menos, va al verdadero. Los que tienen más de 2 salarios nos va a dar falso y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es, ya sabemos que la unificación tiene unos criterios, unos cumplen, otros no cumplen. El fondo, unos cumplen, otros no cumplen. El auxilio de transporte, unos cumplen, otros no cumplen. En la unificación, fondo y auxilio, que ya no tiene signo de interrogación, es un valor, o sea, nos va a dar cuánto es la unificación. Por ejemplo, para esta primera persona, pues va a dar 0 o signo de pesos 0. Para la segunda, que es verdadero, pues va a dar un valor. Para la tercera va a dar un valor. Y así sucesivamente van a dar valores en los que siguen. Entonces, nos dice el ejercicio, nos dice que valor de la unificación. La unificación se paga de acuerdo al criterio del punto 1. Ojo, hay que tener en cuenta el criterio del punto 1, o sea, si cumple o no cumple. Y es del 5% sobre el salario mínimo. Entonces, cuando vamos a hablar ya de calcular la unificación, o sea, ya debemos utilizar el sí. Si cumplió, dele. Si no cumplió, no le dé bonificación, o no le dé fondo, o no le dé lo que sea. Pero sí igual. Sí, pues sí, y se hace de acuerdo al criterio del punto 1, o sea que si el punto 1 yo utilicé la I, debo utilizar la I acá otra vez, o sea, doble fórmula. Y si en el punto 1 utilicé la O, pues que eso lo hice en el punto 3, entonces debo utilizar la O. Entonces, de acuerdo al criterio 1. Aquí que voy a colocar lo mismo, si son personas que tienen 2 salarios, menor a 2 salarios y menor a 10 horas extras, pues cumple, pero ¿para qué volvemos a colocar todo eso si ya lo tenemos acá en esta casilla? Entonces simplemente le doy acá donde dio falso, porque ya está el criterio montado, cierro paréntesis, entonces voy en qué, si esta persona cumple con el criterio, eso es lo que me está queriendo decir ahí, entonces, punto y coma, coja ese salario de esa persona, y multiplíquelo por el 5%. Eso dice el ejercicio. Entonces, por 5%. ¿Cierto? De lo contrario, o sea, punto y coma. Si no cumple, póngale 0. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Entonces, la bonificación es, si cumple, multiplíquelo por el 5%. Si no, póngale 0. Entonces, vamos a dar Enter. Esto es un formato, clase de formato. Pues, si yo quiero ver esto en números,
que no se vea en signo de pesos y eso, pues simplemente cambio acá a número y él me va a mostrar acá, que es 0, ¿cierto? Pero a mí me gusta más que, que se vea pues con el signo peso, que estamos entregando pues pesos, o sea, es una bonificación. Doble clic y miren, los que están verdaderos le va a calcular una bonificación del 5% sobre su salario básico. Listo. El fondo sería la misma cosa. Si igual, sí, si igual, sí. Aquí ya es el criterio 2, o sea, o nuevamente y de sí igual chi, entonces, perdón, chi igual sí, abro paréntesis y trabajo con i. Si cumple el criterio 2, o sea, vuelvo y señalo ya el criterio 2 porque estoy trabajando con el 2, entonces, creo que es el 1,25, entonces, el salario de esta persona, multiplíquelo por el 1,25%. O sea, si cumple, dele de fondo, dele el 1,25%. De lo contrario, 0. Y enter, ¿cierto? Entonces ahí ya nos calculó, el primero va a dar, pues, depende de lo que tenga aquí, los primeros van a dar 0, 0, 0, 0, 0, y donde esté verdadero, pues va a dar una bonificación, ¿cierto? Eso es lo que estamos colocando en esa condición. Y el auxilio de transporte lo vamos a calcular de la siguiente forma. En la clase del día, en la clase que dimos pasada, no alcanzamos a calcular el auxilio, pero lo voy a calcular acá. Entonces el auxilio nos está diciendo que chi igual sí, aquí se utilizó la prueba en el anterior, o sea, en el punto 3 de auxilio de transporte, se utilizó fue la condición O, entonces, perdón, entonces O, voy a colocar función O, doble clic, valor lógico, pues, lo que tuvimos en cuenta en auxilio de transporte, si es verdadero, perdón, si cumple ese criterio, si cumple el criterio de que se trabajó en la línea de auxilio de transporte, entonces páguele 59.300. Eso dice, si cumple el criterio 3, dele 59.300. De lo contrario, ¿qué? Aquí no hay que multiplicar nada, simplemente es un valor fijo, nos están diciendo, si cumple, dele 59.300, si no, dele 0. Entonces eso era mucho más fácil. Enter, y entonces los que son verdaderos aquí en el auxilio de transporte, me los va a calcular verdaderos. Y los que son falsos, me los va a calcular 0. Listo. Eso es lo que va a pasar. Y aquí por abajo la misma cosa, y cumplen o no cumplen. Listo, muchachos, esta es la primera parte de funciones lógicas. La parte de prima extra y alimentación la vamos a trabajar en otra clase y en otro video, que ya ese se hace con función sí anidada, para que lo tengamos en cuenta. Ese lo dejamos pues pendiente para no enredarnos en este final de la clase que estuvimos, pero acabamos ya la próxima a trabajar esa. Espero les haya quedado claro la función y, o y sí. Muchas gracias y quedo atento.